Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio de reflexión y descubrimiento de la literatura y de las letras. Una vez más estamos aquí para explorar la obra de uno de los grandes autores, universales. En esta ocasión vamos a hablar de una autora particularmente muy poco conocida en México, una autora mexicana llamada Luisa Josefina Hernández. Antes de empezar, cuando venía para acá, venía pensando en todo lo que ha venido, cómo se han llevado a cabo estas últimas 5 pláticas. Con esta ya sería la sexta que compartimos, que comparto con ustedes. Y he pensado que si algo tienen en común estas pláticas es que son viajes. Ahorita, desgraciadamente, nos hemos visto la necesidad de guardarnos un poco, de apaciguar un poco nuestras actividades y nuestros viajes y nuestro afán de conocer o de descubrir lugares, claro, siempre con un beneficio mayor, pero qué mejor manera de viajar que viajando con la literatura, viajando con las letras, viajando con el teatro, viajando con los cuentos. Hemos hecho viajes geográficos desde la ciudad a la Ciudad de México, desde la visión de Carlos Fuentes o Fernando del Paso. Hemos descubierto las llanuras y la región de la montaña de Chiapas con Rosario Castellanos. Hemos ido a las estepas, a la estepa rusa acompañados de Chekhov. Y también hemos estado en una Francia del siglo XVIII con Molière, una Francia reinada por el rey Luis XIV. En esta ocasión vamos a volver a México. La vez pasada estuvimos hablando de Rusia, de Chekhov, del Imperio Ruso. Esta vez vamos a volver a México. Pero vamos a ir a un lugar que considero yo que sale muy poco, una zona geográfica de México que no es tan frecuente en la literatura. Quizás personajes como Justo Sierra han también recurrido a este lugar, sobre todo porque Justo Sierra era de Campeche, y precisamente este lugar es al que vamos a ir, a Campeche, a este estado del sureste mexicano, en la península de Yucatán, que muchas veces ignoramos. Sin embargo, considero yo que es de los estados más ricos y más impresionantes y más desconocidos de la República, y no solo en cuestiones históricas o arqueológicas o naturales, sino también literarias, y sobre todo por la obra de teatro o las obras de teatro que les voy a recomendar en esta ocasión. Bueno, antes que nada, agradezco una vez más a la Dirección de Educación y al Ayuntamiento de Metepec, encabezado por la maestra Gabriela Gamboa Sánchez, por abrirnos una vez más el Museo del Barro, este lugar que guarda la tradición y guarda la identidad de todo nuestro municipio, y acompañados una vez más por un precioso trabajo del árbol, de una obra de Juan Manuel Vázquez, un árbol de la vida, símbolo del municipio, del estado y de México. Bueno, regresemos. Campeche y Luisa Josefina Hernández. Primero que nada, como siempre lo hemos hecho, ¿quién es Luisa Josefina Hernández? Bueno, siempre hemos recurrido a autores que son polígrafos, se podría decir, que han escrito en varios géneros. Ella específicamente se enfocó en 3 cosas. Era dramaturga, era novelista y era académica. Si algo se le puede distinguir a la maestra Luisa Josefina Hernández, son estas 3 cualidades que tiene. Nació en 1928 en la Ciudad de México. Recordemos, como ya lo habíamos comentado hace algunas semanas, el mismo año en que nació Carlos Fuentes, y un año clave y fundamental para la historia moderna del país. Muchos consideran que ese fue el año en que acabó la Revolución Mexicana con el magnicidio perpetrado hacia Álvaro Obregón, o el inicio del Maximato, o la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Pero también es el año de nacimiento de esta gran autora de más de 20 novelas y de cerca de 80 obras de teatro. Es una autora que, a diferencia de todos los demás que hemos estado explorando y que hemos retomado, es una autora que sigue viva. Actualmente, al día de hoy, tiene 92 años. Es de estas autoras que son parte de la generación del 1950,
que aún está entre nosotros, vive en su casa en Cuernavaca tranquilamente, y en el que desgraciadamente ya no sale mucho precisamente por su edad. Sin embargo, es una de las leyendas vivas de las letras mexicanas. Vamos a hablar un poco de la infancia de Luisa Josefina Hernández. Nació, como ya lo había mencionado, en la Ciudad de México, hija de dos personas originarias del sureste mexicano, de Campeche específicamente. Su madre era una mujer criolla, criada en las altas esferas, digamos, de la sociedad campechana, una dama de alcurnia, se podría decir, heredera de esta alcurnia porfirista, y su padre era un profesionista. Si algo tuvo la cualidad de sus padres, es que la motivaron mucho, la apoyaron mucho todo el tiempo. Fue una infancia feliz, y sobre todo el gran acceso que le dio su padre a Luisa Josefina a su biblioteca. Otra vez, insisto una vez más, la importancia de que se le acerque a la infancia las obras de arte universales desde muy temprana edad, porque esto los va a marcar. Si se les acerca, si se les motiva a conocer y a apasionarse por estas obras, a conocer estas obras de arte literarias, pictóricas, musicales, teatrales, seguramente van a generar algo en ellos, y seguramente van a ser mejores personas y mejores adultos cuando sea el momento. Ella, curioso, parece ser que muchos autores comparten esta cualidad. Ella vivió todo el tiempo en la Ciudad de México, con viajes constantes a Campeche como la ciudad de sus padres. ¿Por qué dirán, por qué estás insistiendo tanto en Campeche? Bueno, precisamente en un momento lo van a entender, porque es fundamental. La ciudad, sobre todo, más que el estado, la ciudad fortificada de Campeche. Bueno, ella en 1945 entró a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Igual, y con este afán de, bueno, si quieres dedicarte a otra cosa, pero si quieres dedicarte a las letras o las humanidades, primero estudia Derecho y luego ya es otra cosa. Recomendación que Alfonso Reyes le dio a Carlos Fuentes en su momento. Pero al mismo tiempo, ella mientras estudiaba Derecho, entró a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras en la espectacular Casa de los Mascarones, en la calzada México-Tacuba. Entró a estudiar letras inglesas, así que por mucho tiempo las estudiaba de manera simultánea. Fue muy afortunada al haber entrado en esta época, 1945-1946, porque podría decirse que compartió banca con autores tan importantes como lo son Emilio Carballido, Sergio Magaña, Rosario Castellanos, Jorge Ibargüengoitia y demás miembros de la generación de 1950. Y Héctor Mendoza, uno de los grandes pilares de nuestro Teatro Nacional, teniendo de maestros a gente como Javier Villaurrutia, Celestino Gorostiza y Rodolfo Usigli. En un momento les voy a explicar quién fue Rodolfo Usigli y por qué es tan importante para el Teatro Nacional, para el Teatro de México y para Luisa Josefina Hernández, podríamos decir. Bueno, igual compartió mesa con Rosario Castellanos, como ya lo habíamos comentado. Ya conocen un poco qué se vivía en esta época en el México del mediados del siglo pasado, una ebullición de arte, unas ganas de querer crear formas nuevas en el arte, en la literatura, en la pintura, la generación de la ruptura, en el cine. Bueno, es este impulso que tenían los artistas por crear nuevas cosas. Luisa Josefina es parte de esa generación, es parte de ese impulso, pero claro, cada quien lo va a hacer a su propio estilo y a su propia manera. Entre sus amigos estaba Emilio Carballido, que es uno de los grandes autores del Teatro Nacional actualmente, yo podría decir de un teatro realista o costumbrista mexicano. Fue su amigo personal durante toda su vida. Ya Emilio Carballido ya falleció hace unos cuantos años, pero fue Emilio Carballido quien la motivó a escribir teatro. Porque recordemos, por lo menos a mediados del siglo pasado, dedicarse a escribir teatro, hacer teatro incluso dedicarse a la literatura era una locura. No se tomaba en cuenta como una profesión seria, más en un México que apenas estaba construyéndose. Bueno,
¿qué se le puede destacar antes de entrar a la importancia dramática y a la importancia literaria que tiene Luisa Josefina Hernández, y de explicar un poco las razones por qué a muchos de ustedes no les suena el nombre, aparte de nombres que están a la par de ella, como lo es quizás el mismo Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Emilio Carballido, Sergio Magaña? ¿Por qué no se le escucha tanto a Luisa Josefina Hernández? Bueno, vamos a entender, pero antes vamos a platicar un poco. Una vez que terminó su carrera de letras, especializándose en teatro, ella fue la discípula de Rodolfo Sigli. Rodolfo Sigli era maestro de la Facultad de Filosofía que enseñaba teoría teatral. Una vez que acabaron y que Luisa Josefina hizo su maestría y su doctorado, le heredó a ella, digamos, el lugar para dar la clase de teoría dramática. Y en este ambiente académico y escolar que vivía y que encantaba a Luisa Josefina Hernández, con tener el contacto con sus alumnos, discutir, creó una teoría para entender el drama, una teoría dramática. ¿Qué quiero decir con teoría dramática? Es decir, una visión desde las ciencias sociales, una visión científica del fenómeno del teatro, es decir, una manera de estudiar el teatro. Es muy conocido, es importante decirlo, y es quizás de las más grandes aportaciones que hizo Luisa Josefina Hernández al teatro, no solo nacional, sino internacional. Es su teoría de géneros dramáticos, es decir, de como una manera de clasificar algunas obras de teatro de acuerdo a sus características, de acuerdo al desarrollo de sus personajes. Ella es una gran aportadora a esto, pero no quería que su teoría fuera tajante, fuera absoluta, como todas las teorías científicas, claro, tienen cierto grado de crítica, sino ella quería crear una teoría que fuera una herramienta, una especie de método para poder entender y estudiar mejor las obras dramáticas. A ella se le atribuye la creación del género de la pieza. Como tal, los géneros se puede decir comedia, tragedia, pero ella creó una especie de intermedio entre esas dos, que sería la pieza, es decir, una especie de tragedia moderna, algo, de hecho, colocaba a ciertas obras de Chekhov como piezas. Esto es una de las grandes aportaciones que hizo Luisa Josefina Hernández a la teoría dramática, a la ciencia del teatro. Todo lo humano tiene una ciencia, incluso el teatro. El teatro merece ser estudiado como una ciencia social, como un fenómeno de lo humano. Esta teoría fue creado a través del propio teatro, a través del drama, a través del drama. Bueno, ella dice que se apasionó por el teatro cuando vio una obra fundamental del teatro americano, del teatro estadounidense más bien, que es, no sé si muchos ustedes lo recordarán o les sonará, la obra de teatro Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Es famosa por la película que es estelarizada por Marlon Brando, pero originalmente es una obra de teatro bastante intensa, bastante fuerte, muy profunda, muy realista, sobre una etapa histórica muy particular de Estados Unidos. Esta es una de las obras que la marcó, que es un detonador de su impulso dramático, que era a crear obras de teatro. Ahora vamos a hablar un poco de su maestro, Rodolfo Sigli. ¿Por qué es importante hablar de él? Rodolfo Sigli decía una frase que siempre tengo muy grabada, Rodolfo Sigli, es que decía que México no existirá hasta que aparezca la alta dimensión del teatro. Él estaba convencido de hacer un teatro nacional, de que dejáramos un poco de hacer obras internacionales, obras de otras naciones que hablaran de los problemas, al final de cuentas, humanos, pero de otras naciones. También él pugnaba porque se hiciera un teatro que hablara de nosotros, hablara de lo que nos pasa en México, en nuestro país. Él buscaba la consolidación de un teatro nacional, de los cuales, de esta escuela de Rodolfo Sigli, que inició Rodolfo Sigli, son herederos Emilio Carballido, Sergio Magaña, Vicente Leñero y, por supuesto, Luisa Josefina Hernández, que fue una discípula muy cercana a Rodolfo Sigli, tanto que, como ya lo había mencionado, le heredó a ella la cátedra de teoría dramática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y con esa importancia, muchas de sus obras de teatro las hacía por encargo.
Sin embargo, en particular, hay varias que las hacía por gusto. La que les voy a recomendar, o las obras de teatro que les voy a recomendar, es de esas obras que son profundamente personales. Ahorita, en un momento, vamos a saber por qué. En sus obras de teatro y en toda su obra novelística, siempre buscaba algo, involucrar al lector, meterlo a la obra de teatro, meterlo a la novela, atraparlo, hacer que se reconozca, que se vea reflejado, prácticamente quitarle todos los obstáculos emocionales y atraparlo. Es algo que va a pasar, que pasa mucho cuando estás leyendo o viendo un montaje de una obra de Luisa Josefina Hernández. Ciertas temáticas de su obra, ella buscaba plasmar la realidad y redescubrir la realidad. Es decir, en el afán igual de hacer obras, se podría decir costumbristas o realistas, quería que nosotros volviéramos a vernos, volviéramos a ver a nuestra sociedad, volviéramos a vernos a la cara, a los rostros. Ella buscaba también encontrar la poesía, la realidad, el poema de la verdad, porque a través de la realidad, a través de plasmar en sus obras de teatro la sinceridad de las emociones, la sinceridad de los conflictos humanos, la vulnerabilidad humana, buscaba alcanzar la verdad. Quizás es este afán que también tenía Chekhov, es muy recordado, de la sinceridad de las emociones, de desnudarse emocionalmente. Es algo que también perseguía y se nota que persigue mucho Luisa Josefina Hernández. Claro, ella lo hace de una manera poética, no es una poesía estilo Fernando del Paso que jugaba con las palabras, sino es la poesía del lenguaje común. Es acomodar las palabras para que suenen bellas, pero que suenen accesibles. Y eso es algo que es muy característico del lenguaje de las obras de Luisa Josefina Hernández. Cuando ustedes la estén viendo, van a ver que hay mucha claridad y mucha sencillez en su lenguaje. No hay palabras rebuscadas, no hay frases ni ideas sumamente complejas. Hay humanidad, hay sencillez, hay claridad, sobre todo en las obras de Luisa Josefina Hernández. Y sobre todo mucha fluidez, como que fluyen muy rápidamente, por eso son tan disfrutables. Prácticamente se leen solas las obras de Luisa Josefina Hernández, no pasa el tiempo porque todo el tiempo hay una fluidez y hay una progresividad bastante, vamos a decir, amena. Es muy sencillo acercarse a Luisa Josefina Hernández. Esto no quiere decir que no tenga un gran vocabulario. Por supuesto, se ve la riqueza y qué tan culta y leída y el manejo del lenguaje, de la lengua española que tenía Luisa Josefina Hernández, pero ella no buscaba rebuscar las palabras, sino precisamente buscarle la poesía a la realidad. Y bueno, aquí se ve en todas sus obras un gran amor, un amor muy profundo a la humanidad, al género humano, a su sencillez, a su vulnerabilidad, a sus vicios, a sus virtudes. Hay mucho cariño y mucha empatía con el ser humano en las obras de Luisa Josefina Hernández y sobre todo mucha compasión. Ella no tenía personajes maniqueos, no tenía personajes son totalmente negros o totalmente blancos, son personajes redondos, personajes con trasfondos, personajes con motivos, con pasado, con presente, con futuro, con una claridad mental de su situación actual y de su situación pasada. Aquí se ve la gran facilidad que tenía para que nosotros los lectores, para que nosotros los lectores empaticemos con los personajes, porque al final de cuentas es que así somos más parecidos a cómo Luisa Josefina Hernández nos ve en sus obras. Hay muchísimas obras tienen unos nombres en verdad bellísimos. Aquí quizás podemos dar un ejemplo de este manejo tan rico del lenguaje que tenía. Voy a leer algunas obras en alguna de sus novelas para que vean que desde los nombres ya son llamativas, ya son bellas, son poéticas, pero no son complejas. Por ejemplo, su obra, una de sus máximas novelas, con la que ganó el premio Javier Villarrutia, Apocalipsis Configuris, el lugar donde crece la hierba, los palacios desiertos, la cólera secreta, el valle que elegimos, la memoria de Amadís, la cabalgata, nostalgia de Troya, apostasía, mis tiendas y mis toldos. Igual sus obras de teatro son estos títulos tan bellos,
tan llamativos, tan de alguna manera sencillos, pero muy elegantes. Entre sus obras teatrales tenemos Aguardiente de caña, Botica modelo, Los frutos caídos, Los huéspedes reales, La paz ficticia, Figuraciones, El orden de los factores, El amigo secreto, Las bodas, Zona templada, Agonía, El gran parque, Las ruinas, La corona del ángel y Los grandes muertos. Los grandes muertos va a ser la obra de teatro o las obras de teatro. En un momento voy a explicar por qué, que les vamos a recomendar y a las que vamos a ir y a las que vamos a llegar. Bueno, ella recibió multitud de reconocimientos. Parece ser que todos los reconocimientos que este país en cuestión de letras te puede dar se los dieron a ella. Fue la primera mujer que fue profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras en su historia. La primera mujer que sigue siendo profesora emérita de la facultad. Eso es un gran logro, sobre todo en el siglo pasado. Fue becada de la Fundación Rockefeller, la misma beca que obtuvo Fernando del Paso, para rememorando un poco. Ya lo dije, obtuvo el premio Javier Villaurrutia de autores que los autores le dan a otros autores por su novela Apocalipsis Configuris, la medalla Bellas Artes al mérito artístico, el premio nacional más importante que da este país a sus dramaturgos, que es el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, dado durante las jornadas alarconianas en Tasco Guerrero, y quizás el máximo galardón que le da este país a sus artistas y a sus científicos, que es el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Aquí hay algo, después de decir todo esto y de todos los méritos y las aportaciones y la relevancia y la belleza de las obras de Luisa Josefina Hernández, a veces yo me pregunto, ¿por qué la gente, incluso la gente que lee mucho y que conoce de letras y de obras de teatro, no ubican a Luisa Josefina Hernández? Es de estas autoras que no porque sean malas autoras, al contrario, son excelsas, quedan un poco relegadas del ámbito literario, digamos, del establishment literario, si se podría decir de alguna manera, relegadas de los pedestales, de las grandes letras nacionales, quizás por cuestiones, sobre todo de Luisa Josefina Hernández, por cuestiones de género, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo pasado, las letras, acceder al mundo de las letras y destacar era una cuestión muy de hombres. Había mucho, incluso hoy en día hay mucho machismo dentro de las letras nacionales. Y ahí es donde algo que nosotros debemos de tomar cartas en el asunto, de cambiar a esto. Es por eso que hoy les quise hablar de esta autora, y también de una de sus obras teatrales más relevantes, no solo para sus obras que ella escribió, sino para el teatro mexicano y el teatro universal. Y no es la única, hay excepciones, por supuesto, del siglo pasado, de mujeres que destacaron, pero que tuvieron que luchar por tener un lugar dentro de los grandes pedestales de las letras nacionales, como lo es Elena Garro, Rosario Castellanos, Inés Arredondo, Amparo Dávila, pero muchas se quedaron todavía relegadas, desconocidas, ocultas. Es como pequeñas joyas. Hay una obra de teatro que me gusta mucho que se llama Soles en la sombra. Eso es lo que es Luisa Josefina Hernández, un sol en la sombra. Y bueno, la UNAM, su dirección de cultura, tratando de cambiar esta situación, sacó un proyecto muy interesante en los que precisamente busca publicar y dar a conocer al público literario mexicano a estas mujeres. Una de ellas es precisamente Luisa Josefina Hernández. Este proyecto se llama Vindictas y lo administra la UNAM, con publicaciones, con entrevistas, con programas especiales, con lecturas y con toda una serie de actividades destinadas a dar a conocer y a hacer un acto de justicia para estas escritoras. Entre ellas, aparte de Luisa, está Litita Valencia, María Luisa La China Mendoza, Tutún Mercado y Marcela del Río. Les recomiendo bastante que se acerquen a este proyecto de la UNAM y que hagamos justicia y descubramos a estas autoras. Bueno, ahora sí vamos a la obra de teatro que nos trae aquí y que va a ser una excelente introducción de ustedes
a la literatura y al mundo de Luisa Josefina Hernández. Los grandes muertos. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí, cuando están con su familia, cuando están con su madre, cuando están con sus abuelos, cuando están con sus tíos, con sus primos, cuando están con sus tíos abuelos, con gente mayor, cuando se ponen a hablar de sus bisabuelos, de sus abuelos ya fallecidos, de lo que hicieron ellos, de los padres de sus padres, se ponen a hablar de la historia familiar. Bueno, las historias familiares, las anécdotas familiares, es el punto central de la obra de Luisa Josefina Hernández, Los Grandes Muertos. Pero déjenme decirles que Los Grandes Muertos es solo el nombre de una saga teatral. Hoy en día están tan de moda las series de televisión y sobre todo las series de televisión históricas como The Crown, Downton Abbey, Anne with an E, estas series que están ambientadas en tiempos pasados, con una ambientación, un vestuario y una manera de hablar preciosa. Pues precisamente esto es lo que hizo Luisa Josefina Hernández, una saga teatral, una serie teatral, es decir, una serie de obras de teatro. Los Grandes Muertos no es solo una obra, son en total 12 obras de teatro, todas contando la historia de una familia de hacendados de la segunda mitad del siglo XIX en Campeche, que es precisamente la historia familiar de Luisa Josefina Hernández, de su familia, de su historia, de sus raíces, de sus abuelos, de su mamá, de sus tíos y de la gente que los rodeaba. Ese es el punto toral de Los Grandes Muertos. Y déjenme decirles que en el teatro mexicano, incluso en el Teatro Universal, nunca se había hecho algo así, en el teatro. Me lo voy a dejar así. En el teatro no se ha visto que alguien haya hecho algo de esas dimensiones. Relatar todo el paso del tiempo y toda la historia de una familia a través del tiempo, a través de varias obras de teatro, de una misma familia. Quizás Eugene O'Neill, un dramaturgo, uno de los grandes dramaturgos estadounidenses, dicen que lo intentó, que precisamente trató de contar la historia de Estados Unidos a través de la vida familiar, de la vida de una familia americana, y dicen que una vez que lo acabó lo quemó. Es un rumor. Incluso William Shakespeare, la gran base del teatro isabelino, de alguna manera lo llevó a cabo cuando hizo varias obras sobre la Guerra de las Rosas. Ricardo III, Enrique IV, Enrique V, bueno, todas estas obras históricas, se podría decir, también quizás con este afán de contar la historia de una nación a través de la historia de una familia, de una célula de esa nación, claro, de una célula de nobles. Pero la diferencia es que Luisa Josefina estaba contando la historia de Campeche y de México a través de una sola familia, de su familia. Esa es la gran particularidad y la gran riqueza de estas obras de Los Grandes Muertos. Son relativamente recientes. Muchas personas dirían, bueno, lo escribió en los 60s, en los 70s. No, los escribió entre 1999 y el 2000. Apenas están cumpliendo, yo creo, sus 20 años de que se escribieron. Y todas se llevan a cabo en Campeche. Pero antes vamos a hablar de en qué momento se llevan a cabo. Todas las 12 obras se desarrollan desde 1972 hasta 1970. Claro, solo una obra se lleva a cabo en 1970. Prácticamente son 11 obras de 1972 a 1907, que son la columna principal o las principales obras de esta saga. ¿Qué estaba pasando en Campeche cuando empiezan Los Grandes Muertos? 1872, el año en que muere Benito Juárez. Campeche y toda la región del Yucatán estaban saliendo de los conflictos, bueno, precisamente de las invasiones extranjeras, de los conflictos, un conflicto que perduró incluso hasta bien entrada la Revolución Mexicana, que es la Guerra de Castas. Y bueno, Campeche venía de esta ebullición y estaba apenas casi entrando el porfiriato. Todavía ni siquiera entraba por 1972, todavía ni siquiera entraba Porfirio Díaz
al gobierno, eso fue hasta 1976, pero Los Grandes Muertos precisamente es el retrato de esta época, de un Campeche que viene saliendo de estos conflictos, de las guerras de castas, de los conflictos entre los criollos y los indígenas mayas en la península de Yucatán, un conflicto bastante interesante, muy poco conocido, por lo menos para nosotros de este lado del país, que incluso los invito a investigar un poco sobre él. Pero es un Campeche, recordemos que Campeche, la capital por lo menos, es un puerto, una ciudad fortificada, una de las pocas ciudades fortificadas que quedan en México, y quizás la única. Incluso algunos lo comparan con Cartagena de Indias en Colombia, precisamente tiene este ambiente de ciudad pequeña, rodeada de murallas, colorida y cercana al mar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que sea un puerto? Que a ella llegaban extranjeros, así que Campeche, por lo menos en el siglo XIX, era un cúmulo, un lugar donde congeniaban mayas, los mayas ya originarios, los criollos, los mestizos, los europeos que llegaban precisamente a Campeche, los chinos, porque llegó comunidad oriental a Campeche, los cubanos, los negros, es decir, es un lugar cosmopolita, si se podría decir, un lugar de mucha multiculturalidad. Ese es el Campeche del siglo XIX. Bueno, la familia quizás no se los dije, pero todas las obras de teatro se desarrollan a partir de es la historia de la familia Santander. Voy a contarles en un momento de qué se trata. Todo empieza, que es esta familia que está encabezado por el patriarca, que tiene aproximadamente como 12 hijos, 9 mujeres, 3 niños, y tiene a su hija mayor, que es un encanto, es una mujer, es una niña, más bien es una niña leída, culta, preciosa, con piel de porcelana, cabellos rubios, que sabe latín, que estudia, que lee, es una mujer de excepción dentro de Campeche, un Campeche todavía un poco pequeño, que todavía no había sido designado como ciudad capital. Pero entonces, bueno, está la familia Santander, llega al puerto de Campeche un hombre, un español, que es muy guapo, que es un español muy bien parecido a trabajar como administrador de las haciendas de la familia Santander. Y precisamente cuando llega causa una conmoción entre todas las mujeres de la familia Santander y sobre todo en la hija mayor, en Chona, en Encarnación Santander, quien se enamora al momento de verlo, se enamora perdidamente de él y está encaprichada con casarse con él. Así empieza la saga, y a partir de ese capricho afectará la historia de toda su familia durante los próximos años, incluso hasta 1970. Quizás es como nos quiere decir Luisa Josefina Hernández, como las decisiones de nuestros familiares del pasado nos siguen afectando hoy en día. Incluso los caprichos del pasado todavía nos afectan, todavía siguen escribiendo nuestra historia y nos definen a nosotros mismos. Nuestra familia y sus historias nos siguen definiendo a nosotros mismos, y es una especie casi de maldición de la que no podemos escapar. Y bueno, y también nuestras propias decisiones, para que entendamos cómo nuestras propias decisiones van a afectar a nuestros descendientes. Bueno, ese es básicamente el argumento. Es, aparte de eso, para describir toda la historia y para irnos relatando lentamente y de manera deliciosa todo lo que sucede con la familia Santander. Pero al mismo tiempo que nos está contando este retrato íntimo de lo doméstico, de lo familiar, también nos está relatando una sociedad, un mural. No sé si han visto este mural precioso, impresionante y fundamental del muralismo mexicano, que es Sueño de una tarde dominical en la Alameda, de Diego Rivera, que está precisamente a un costado de la Alameda en el Museo Mural de Diego Rivera. Es un retrato en un solo muro está toda la historia de un país, por lo menos hasta bien acabada la revolución. Esto es, Luis, esto es Los Grandes Muertos. El mural de toda una sociedad. Como ya lo dije, no solo conviven la familia Santander, que es una familia criolla,
digamos, la casta divina, como se lo solía decir durante la guerra de castas, sino también están los indígenas que les sirven, que conviven con ellos, los negros traídos de Cuba, los negros ya manumisos, que ya fueron liberados, también los orientales que llegaron a trabajar, los europeos, italianos, ingleses, españoles, toda esta gente, todo este mural de esta sociedad que no solamente es mestiza, sino que es multiétnica, que es rica, que todos están obligados a convivir y a tener estos conflictos y estas amistades. Eso es Los Grandes Muertos, es este gran mural de la multiculturalidad campechana, de la multiculturalidad que existía en México. También un retrato de la moral de la época, de la moral, de las maneras, de la represión que había de cierta forma durante esa época. Y bueno, por lo mismo es muy importante cuando ves este mural hacer personajes redondos, hacer personajes profundos, no solamente superficiales, sino que los entendamos. Esa es otra de las grandes virtudes de esta obra. Yo estoy de hecho montando estoy preparando el montaje de una de estas obras y no nos cansamos con mi compañía y yo no nos cansamos en discutir la profundidad y el trasfondo de cada uno de los personajes, porque es fantástico y es maravilloso cómo cada personaje tiene tantos motivos, tiene tantas motivaciones, tiene una personalidad tan marcada y con la que puedes empatizar tan fácilmente. Es verdaderamente impresionante y muy difícil de hacer. Por lo mismo son personajes maniqueos, no son totalmente buenos o totalmente malos, son humanos. Son personajes, no me quisiera decir grises, pero son humanos, son personajes con errores, son personajes bondadosos por momentos, egoístas por otros, personajes que están aprendiendo todo el tiempo, personajes con caprichos, personajes con errores, personajes con momentos de muchísima virtud. Y es impresionante y es muy, muy padre ver cómo estos personajes van evolucionando a lo largo de la obra, cómo las circunstancias los van cambiando, cómo van aprendiendo, cómo van muriendo, cómo van naciendo. Es la gran delicia y es algo inédito e inusitado en todo el teatro nacional, que pueda seguir un personaje de principio a fin en varias obras. Por lo mismo, de esta riqueza que trata de retratar Luisa Josefina Hernández a través de sus letras, es porque nos vamos a encontrar, incluso dentro de los montajes que les voy a recomendar, vamos a encontrar acotaciones o narraciones muy, muy ricas, muy extensas, precisamente en este afán de la maestra Luisa Josefina Hernández de retratar de la mejor manera a esa época, una época que ella no vivió, una época que solamente ella escuchó a través de los relatos de su madre y de sus familiares y de sus tías, pero es este afán de decir esto así era y quiero que lo huelan, quiero que se sensibilicen a sus sentidos, que vean las puestas de sol, que sientan las cobijas, que huelan la comida. Es un afán de ser muy descriptivo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo empieza precisamente una escena, la segunda escena de la primera obra del teatro, que se llama El Galán de Ultramar, una de las 12. Y esto solamente es la pura acotación, es decir, la narración. Es la que nos plantea y nos describe cómo es la escena, cómo está conformada la escena. Así empieza. Escena 2. El muelle. Una plataforma con un pedacito de mar. Acaba de bajar de un barco un hombre de 26 años. Es un español de clase alta, hermosamente vestido, con chaleco, levita, camisa blanquísima, corbata, etc. Todo es de tela muy delgada por la intensidad del calor. Lleva en la mano un maletín de viaje y a su lado está un cofre de tamaño grande que puede adivinarse lleno de ropa de lino, zapatos hechos a la medida, toda la ropa que necesita un señor para arriesgarse en un país que no conoce, aunque ha viajado, motivo mayor para distanciarse. El atractivo de este hombre es evidente, pero nada nos dice de su carácter. Quizás luego lo conoceremos. Se acerca una mujer joven. Apenas llega a los 22 años. Es notablemente bella. Lleva alhajas, el abanico colgado del cuello. Todo es seda, batista, popelina.
se envuelve en una espléndida mantilla negra. Con ella viene Quintilio, negro, afeminado, apenas pasa de los 18 años, lleva un misal y un banquito. Vienen de misa y sin embargo hay en ellos algo que no es devoto, algo que no conoce leyes ni escrúpulos. Quintilio viste un pantaloncillo rayado, ajustado al cuerpo, hasta la rodilla, un blusón de la misma tela, bastante corto y va descalzo. Entre el español y la mujer se da una mirada atónita, la de una pareja aterrorizada del rostro que nunca se ha atrevido a soñar que fuera realidad. Ella aminora el paso y casi se detiene. Este es el inicio de solamente una de las escenas. Precisamente vemos aquí la necesidad de Luisa Josefina Hernández de plasmarnos de la mejor manera el contexto, de plasmarnos el momento, el ambiente, la ropa, los muebles, las características de cada uno de sus personajes, que en verdad nos adentremos a la historia. Más adelante les voy a decir cómo resolvieron en el montaje, ya pasado al escenario, cómo resolvieron estas narraciones tan ricas, tan sesudas, tan cultas, porque también aquí Luisa Josefina Hernández demuestra sus conocimientos, bueno, no solo en moda o en gastronomía, sino también en historia, en arquitectura, en medicina, en botánica, en muchísimas áreas. Son muy ricos, incluso es una delicia leer las acotaciones. Las acotaciones no son sencillamente de se paró o un cuarto vacío con una mesa, no, son descriptivas hasta a veces, hasta más no poder. Bueno, ahora vamos a retomar otra vez esto de ser el retrato o el mural de una sociedad. Al mismo tiempo que estaba retratando la moralidad de un pueblo, también estaba retratando los males que aquejaban a ese pueblo. Hablo de los males como el racismo. Existía un racismo muy marcado hacia los indígenas, hacia los negros, hacia los orientales, los chinos, y una preferencia por los europeos, por las personas por los criollos y por las personas de alguna manera tez blanca. Quizás es un tema que es bastante actual y de que no hemos superado todavía. Incluso se ve una discriminación bastante marcada hacia los mestizos. Y yo diría que incluso la discriminación hacia un mestizo también es uno de los detonantes del conflicto en esta obra. Cuando las vean van a entender por qué, cómo la discriminación afecta a todos los personajes de esta obra, o por lo menos los influencia, sobre todo a los indígenas y a los mestizos. Bueno, también vemos a lo mismo a la par acompañado por el clasismo, estas diferencias, estas desigualdades tan marcadas de los que tienen mucho, tienen estos hacendados con 10 haciendas, con casas de pisos de mármol y cortinas y grandes lujos y vestidos europeos, y vemos también a la servidumbre, a los indígenas con carencias, con enfermedades, con sufrimientos. Es estas diferencias también igualmente, desgraciadamente, tan actuales y tan vigentes. Y el machismo mexicano, el machismo que no podemos superar todavía. El patriarca de la familia, don Sebastián Santander, es un hombre que tiene 13 hijos y que prácticamente tiene a su esposa recluida, prácticamente la tiene como una presa. Es una esposa que se defiende a través de quedar loca, de hacerse la loca y de tratar de evadirse de su realidad. Eso es también parte de la familia Santander, y de cómo también el machismo y la moral machista y la preferencia por el hombre afecta a todos estos personajes. Es algo que van a ver muchísimo, es muy sutil, pero es bastante marcado y es definitorio de los conflictos. Y también la explotación laboral que viven los indígenas, los negros, los orientales. Pero al mismo tiempo que vemos retratados todos estos males, vemos personajes subversivos, personajes que no son conformistas, mujeres fuertes que se anteponen a todo esto, que luchan por lo que quieren, que luchan contra su sociedad, contra el qué dirán, contra el machismo, contra el racismo, contra el clasismo, que se protegen entre ellas, que buscan destacar.
Esa es también otra gran fuerza de la obra, es yo creo que de sus mayores virtudes, que es un retrato completo, es de también al mismo tiempo que tenemos estas personas que tratan de perpetuar estos males tan dañinos, que también otras personas que quieren progresar, que quieren cambiar las cosas, que tienen otra visión de la vida, gente muy generosa, gente que quiere ayudar a los demás, que no quiere ser egoísta, que quiere destacar, que lucha por lo que quiere, y sobre todo las mujeres. Esta es una obra de mujeres, no es una obra, los hombres también tienen un papel muy importante, pero es una obra de mujeres. Luisa Josefina Hernández quería retratar a su abuela, a su mamá, a sus tías abuelas. De hecho, ellas aparecen, son anécdotas familiares, no totalmente fidedignas, pero sí son anécdotas de su familia, de cómo estas mujeres lucharon por definir su identidad y definirse a sí mismas. Mucho de lo que quizás decía de manera expresa y de manera explícita Rosario Castellanos, como ya lo habíamos comentado. Luisa Josefina Hernández no lo dice de manera expresa, pero sí lo refleja a través de las acciones de sus personajes. Y dentro de este mural y de esta necesidad de plasmar una sociedad a través de lo que dicen y lo que hacen sus personajes, les voy a leer igual un texto que dice don Sebastián Santander, que lo define muy bien. Yo creo que este texto, este pequeño párrafo que dice don Sebastián Santander a su administrador, explicándole un poco la situación de cómo es él como hacendado, y que también refleja cómo está la situación social en ese momento. Don Sebastián: la vida no es agradable, punto. Se ven cosas hermosas, pocas, siempre son más las feas. Se siente el gusto del cuerpo, eso vale. Hay que buscarlo y proteger ese gusto, porque aunque traiga complicaciones, es mucho peor vivir sin el placer del cuerpo. Yo estoy bien, tengo la conejera llena y esos hijos más o menos me divierten. Pero voy a decirte la verdad, nada más quiero a Chona. Las otras hasta se me confunden. Agustina me preocupa, eso sí. Es fea, pesada y además está enferma. Y además se me parece. Su madre perdió la salud y la cordura de tanto parto. Ni un aborto, ni un niño muerto, gracias a Dios. Aquí hay mujeres que tienen hasta 20 hijos y no les pasa nada. Pero ella no soportó lo de las indias. Porque aquí yo tengo a mis indias y ellas paren. Las llamo a dormir la siesta conmigo y no me importa cuál viene. Los hijos son una gloria de mirar. Hasta he pensado en llamar a un pintor para que me lo retrate uno por uno. Y son inteligentes, pero esos son lujos de hombre rico, fantasías. Lo importante es no estar solo y aparte de los otros hombres. No llamar la atención porque eres diferente. Por este rumbo hay como 10 hacendados, todos iguales. Ese soy yo, con las casas, los hijos y las indias. Eso es todo. Vemos que es bastante claro de cómo son los hacendados y cómo está la situación social en ese momento. Estos hacendados que eran los patriarcas familiares, los mandamás, casi los potentados económicos, políticos y sociales, los que dirigían a toda la sociedad campechana, y los abusos que cometían, el machismo que tenía, de alguna manera esta altanería de don Sebastián. Don Sebastián es un personaje muy particular porque sí es una verdadera bestia, es un monstruo, es como la típica imagen del macho mexicano. Sin embargo, también, como les mencionaba, de no ser maniqueos, de no decir son totalmente malos o son totalmente buenos, es un personaje que, a pesar de tener todas estos vicios, también es un personaje de cierta manera bondadoso, es un personaje muy determinado, es un personaje que llega a un momento en que te cae bien. Estos quizás villanos, porque ni siquiera diré que es un antagonista, es un personaje humano, que es un retrato de su época, que es muy criticable, que tiene muchísimos defectos. Sin embargo, puedes llegar a entenderlo a veces en ciertas situaciones. Los invito a descubrir por qué. Bueno, y vemos en qué quiere. A veces vamos a regresar. Es este amor a la humanidad que tiene Luisa Josefina Hernández, este afán por recrear las anécdotas familiares, y tiene mucho que ver con el texto, con el título de las obras. Los grandes muertos.
¿Qué nos dice el título? Los grandes muertos. Son 12 obras distintas. Cada una tiene su propio título. El galán de ultramar, la amante, Tres perros y un gato, la sota, los médicos, Fermento y sueño, el demonio chino, etcétera, etcétera. Cada obra tiene su propio título. Pero toda la obra se llama Los grandes muertos. ¿Qué nos quiere decir Luisa Josefina Hernández titulando Los grandes muertos? Son mis grandes muertos. Son mis muertos. Es mi familia, es mi pasado, son mis raíces, soy yo. Es donde estoy parada, a través de lo que hicieron mis familiares, a través de quién. Soy yo a través de lo que hicieron mis antepasados. Son mis muertos y te los vengo a regalar un momento para que los veas, para que los revivas leyendo estas obras de teatro, viendo la obra del montaje. Quiero revivir esa familia. A veces diríamos, sería padrísimo que cada quien con nuestras historias familiares, que son riquísimas, que a veces son increíbles, y no podemos creer que nuestros familiares hayan vivido situaciones tan trágicas, tan alegres o tan extraordinarias. Sería bellísimo hacer algo con todas esas anécdotas, escribirlas, hacerlas una obra de teatro, hacerlas poesía, tratar de revivirlas, de recrearlas, porque al final de cuentas todo eso nos define. Y es una gran carta de amor a sus antepasados, a su ciudad, que aunque ella no sea campechana, es la ciudad de sus padres. Son sus raíces, a su familia, son mis muertos. Algo bastante mexicano, si me lo preguntan, es recordar, y qué manera más hermosa que revivirlas a través del teatro, revivir a tus abuelos, revivir a tus tíos, revivir a tus padres a través del teatro, un homenaje a sus grandes orígenes y también el peso del pasado. Se siente cómo vienen cargando, todos estos personajes vienen cargando con las acciones de sus antepasados. Y yo creo que si tiene algo Luisa Josefina Hernández es que retrata muy bien el carácter del mexicano, su temperamento, la manera de ser, nuestro humor, nuestra manera de relacionarnos, lo dicharacheros que podemos ser, lo humoristas, porque está lleno de humor, hasta podría decirse que las obras son una comedia, se van a reír muchísimo por las situaciones tan cómicas y tan espectaculares y tan a veces hilarantes que le suceden a los personajes. Y es que ese es el mexicano al final de cuentas, parecía ser que es una vida llena de tragedias, pero también llena de risas, llena de comedia, llena de unión, llena de este ambiente familiar que sobre todo compartimos mucho los latinoamericanos y que nos distingue bastante. Yo creo que aquí está muy retratado ese carácter, ese temperamento mexicano, y por qué no decir que es la historia de la nación, la historia más bien un pedacito de la historia de México a través de la vida de esta familia, de la familia Santander. Esto es Los Grandes Muertos. Las obras que les compartí a través del link que está en este post van a entrar a un documento Google Drive, y en ese documento que les subí en Word van a encontrar 6 de las 12 obras en montaje, en video, para que ustedes las disfruten. Son solamente 6 porque precisamente en el 2014 la Compañía Nacional de Teatro, la casa productora de teatro nacional, a través de la dirección del maestro José Caballero, decidió montar 6 de las 12 obras de Los Grandes Muertos de Luisa Josefina Hernández. Y la verdad fue una tarea titánica, porque digamos cómo retratas todas estas acotaciones, todos estos pisos, todos estos vestuarios, todos los ambientes, toda una ciudad, cómo retratas en un momento, dice, un atardecer wagneriano. ¿Cómo pones eso en las obras de teatro? Es por eso que van a ver que la narradora es un personaje. Hay una narradora, una mujer que se está paseando entre los personajes y narra las situaciones, narra el contexto, narra el lugar donde están parados los personajes. La verdad fue un montaje titánico, fue un montaje espectacular de la Compañía Nacional de Teatro, quizás de las mejores que ha habido. Prácticamente usaron a más de la mitad de la compañía, porque fácilmente son como 50 personajes, y ese es el que les estoy invitando y el que les comparto a través del link, para que ustedes puedan disfrutar 6 obras de esta maravillosa saga y descubran y por fin hagamos justicia con Luisa Josefina Hernández y que la podamos descubrir y darle el lugar que merece, porque eso es, yo diría que es la mejor dramaturga del siglo pasado y quizás la mejor dramaturga viva que tenemos actualmente, porque nadie en toda la historia del teatro ha hecho algo así.
absolutamente nadie. Bueno, para finalizar, les voy a leer quizás una de las escenas, un monólogo de las escenas más hermosas y que más disfruto cuando lo leo, cuando lo llego a ver. Esto es de la segunda obra de teatro que se llama El amante. Es un monólogo que le dice Amanda, que es un personaje que es precisamente que está hablando con su amante que ha sido golpeado brutalmente. Y le dice esto: Amanda, ¿te duele mucho? No quieres quejarte, te conozco. Te lo diré de otra manera. ¿Qué te duele más? Yo lo sé. El hígado. Lo siento en mi cuerpo. En segundo lugar, la espalda. Segundo, pero no poco, se te hace difícil hablar. No tienes que contestarme. Óyeme, con eso debe bastarnos. Yo desearía saber quién te hizo esto y por qué, pero no quieres decírmelo. No me costaría nada mandarlo a averiguar con unos cuantos criados de mi tía Francisca, pero no me gusta ir en contra de tus deseos. Si no quieres que lo sepa, no lo sabré. Esto ha sido para mí como una sacudida, como un despertar. De pronto caí en la cuenta de muchas cosas mías. He arruinado tu vida y nada de lo que soy puede compensarte. Te vi palidecer de sufrimiento cuando no querías hacer el daño de casarte y yo estaba tan enloquecida de amor y de amargura que te obligué. Qué momentos tan vergonzosos te hice pasar. Y tú que aceptaste esa condición, la de casarte, para que fuera tuya, nunca me lo has reclamado. Cuántas vulgaridades pensaba yo. Pensaba que tu vida al fin y al cabo sería igual a las de los otros. Y no lo ha sido. Porque tú eres diferente a todos. Ellos no sufren. Son como cerdos. Comen, fornican, se reproducen. Creo que te obligué a cometer un despropósito que trastorna el mundo. Así lo vivo yo cuando se me hace claro que no he podido tener hijos. Y por si fuera poco, los tuyos mueren apenas nacidos. O cuando te atormentas porque tu tiempo no es de tu única hija, sino mío. Y además te he reclamado, te he atormentado porque siento celos. ¿En qué momento se conciben tus hijos? Te he preguntado. Y no tenía derecho. Hasta que después de 1000 veces me has dicho desesperado, enojado conmigo y con el mundo, tengo la puta en casa. Y eso me lo reveló todo. Yo no tenía derecho y tú tampoco a trastocar el orden de las cosas. Estás casado con una mujer que tiene derechos y lo reclama. Pero si yo fuera ella, me hubiera hecho amar en vez de imponerme. No puedo soportar esto que te han hecho. Pienso en forma confusa que la culpa es mía y quisiera compartir tus dolores, o más bien sufrirlos. Eso es, sufrirlos. Pero cuando la razón se usa como pretexto, en mi caso sucedió de ese modo. Sabías que no era convincente casarte conmigo, pero quise herirte porque fuiste débil y aceptaste casarte con ella. Y peor, te prohibí que te retractaras. Todo es mi culpa. Y te quiero tanto. Si te quisiera menos hubiera sido más prudente. Pero se acabó. Quiero que den fruto mis 10 años de aprendizaje. Además está el doctor Camden. Él me ha dado lecciones de buena conducta y de nobleza. Para él tú eres un hombre malo que conquistó a su alumna para maltratarla y sin embargo te ha cuidado como si fuera su hijo. Y se ha portado conmigo tan finamente, tan en su sitio, cuando yo soy la causa de una desgracia que él ha presenciado y compartido. Ojalá Dios haga lo que nunca. Bueno, con esto finalizamos la charla de hoy. Una vez más, les agradezco por estar aquí, por estar compartiendo este espacio y por estar aquí descubriendo una de las autoras más fundamentales de nuestras letras. Y en serio los invito a que vean las obras de teatro, vean las 6 obras en el orden cronológico, se los puse ahí muy claro en el orden cronológico en el que está, las van a disfrutar. Es prácticamente como si estuvieran viendo una serie, pero es una serie mexicana, es una serie magnánima y es una serie sincera, y sobre todo sobre la familia. Sobre la familia, sus errores, sus virtudes, sus alegrías, sus penas, los nacimientos, las muertes. Y es una historia al final de cuentas sobre nosotros. Una vez más, les doy las gracias, los invito a que en el momento en que podamos acercarnos a las bibliotecas del municipio lo hagamos, para poder descubrir esta y otras historias.
Nos vemos en una siguiente cápsula. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Pequeños. Para impulsar a los negocios de nuestro municipio, creamos la plataforma impulsocomercios.metepec.gov.mx, en donde podrás encontrar todo tipo de productos y servicios. En la plataforma encontrarás los comercios mediante su ubicación exacta, con los datos de cada uno para solicitar sus servicios. También podrás buscar mediante palabras clave lo que necesites y te encontrarás con un filtro de resultados en mapa y en listado. Si eres comerciante o conoces a alguien que lo sea, únanse a la plataforma. Quédate en casa y mantén su sana distancia.